riesgos. Riesgos microeconómicos y riesgos macroeconómicos y muy notablemente el riesgo de empleo. Pero también hay otros riesgos de otro origen, particularmente el riesgo a la salud. Los riesgos de salud son en países que no tienen sistemas buenos de protección social, es una fuente de empobrecimiento para la persona, para la familia que queda con un enfermo en la casa. Por lo tanto, el manejo de riesgos y los sistemas que se crean para manejar los riesgos económicos y sociales es un elemento esencial de económico. Y bueno, y un cuarto elemento es la distribución de la riqueza, que es un tema sobre el cual poco se habla. Yo he visto en forma interesante en estos debates recientes que se han venido armando sobre la forma como las grandes empresas evaden impuestos en el mundo, que por primera vez he comenzado a ver algunos organismos internacionales que uno no hubiera pensado en otras épocas defender los impuestos a la propiedad. El Fondo Monetario en algún documento reciente dijo que uno de las innovaciones que hay que introducir en el mundo es más impuestos a la propiedad. Es porque el ingreso, sobre todo el ingreso de capital, cada día es más difícil de hacerlo tributar. Y aunque hay toda esa tendencia ahora para hacer mejores acuerdos internacionales para evitar precisamente que las empresas más grandes terminen evadiendo impuestos a través de localizar todas sus utilidades en países donde tienen baja tasa de tributación o incluso donde no tributan absolutamente nada. Entonces, estos cuatro elementos del empleo, el manejo de las finanzas públicas, el manejo de los riesgos económicos y los de impuestos a la propiedad, son, digamos, cuatro de los elementos que son importantes para enmarcar, digamos, una política orientada a la igualdad. Y yo, en esta materia, quiero señalar que uno de los temas fundamentales, y aquí utilizo un concepto que viene de toda la literatura feminista, que yo evalúo muy positivamente, es el concepto de la visibilidad. El movimiento feminista lleva décadas diciendo que lo primero que hay que hacer es visibilizar los efectos de las políticas, digamos, hacerlos visibles, para que puedan ser estudiados, debatidos y objeto de políticas. Y esto es lo que yo creo que hay que comenzar a hacer con toda la política económica, o sea, visibilizar cuáles son sus efectos sociales. Entonces, cuando se presenta una reforma de impuesto a renta, debe haber una estimación de quién va a pagar esos impuestos, de qué efecto va a tener sobre la distribución del ingreso. Y lo mismo sobre el presupuesto nacional. Y si hay una política, por ejemplo, de fomento a X o Y sector productivo, por ejemplo, a la infraestructura o a la minería, también debe hacerse explícito un análisis de cuál es el efecto distributivo de esa política. O sea, hacer visibles los efectos. Y eso comienza muy especialmente por el área donde se ha negado con mayor fuerza entrar a ese tema, que son los bancos centrales. Yo digo que hay algunos bancos centrales que tienen el empleo entre sus objetivos. De hecho, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, tiene, de acuerdo con su ley marco, tiene 3 objetivos. Y el primero que aparece es el máximo empleo. Está por encima de la reducción de impuestos, y tiene un tercero interesante que generalmente se ignora, que es mantener tasas de interés de largo plazo bajas. Son los 3 objetivos de la Reserva Federal. Pero en muchos sistemas hemos montado bancos centrales con un objetivo exclusivo de reducción de la inflación. Yo digo, bueno, aún si ese es el objetivo del Banco Central, una de las cosas que deben hacer los bancos centrales es hacer un análisis periódico de cómo sus políticas están afectando el empleo. Digamos, aún si el empleo no es objetivo, deben ser visibles cuáles son los efectos de sus políticas sobre el empleo. Este es un paquete, digamos, de conceptos, digamos, de cómo uno, y creo que es un tema que hay que discutir mucho más a fondo, de cómo incorporar lo social dentro del manejo de la política económica. El segundo son todo esto, la necesidad de repensar las políticas sociales.
Y comienzo en esta materia con uno de los ensayos que más me ha fascinado sobre esta materia, que es el ensayo de dos sociólogos suecos, Walter Korpi y Joaquín Palme, que analizan los efectos distributivos de las políticas sociales de los países desarrollados. Y desarrollan un interesante concepto que ellos lo llaman la paradoja de la redistribución. Y la paradoja de la redistribución, según ellos, es que los países que intentan reducir la desigualdad con políticas más asistenciales focalizadas en los pobres, resultan con políticas que son menos redistributivas que las políticas universales que son para todos. ¿Okay? Esa es lo que ellos llaman y lo muestran en forma más categórica, muy categórica. Y es por eso que yo defiendo muy a fondo de que una política para la igualdad tiene que partir de las políticas universales, dentro de las cuales puede haber instrumentos de focalización, pero la focalización es un instrumento de la universalización y no un sustituto de la universalización. Digamos, el gran error de la focalización tal como fue concebida, particularmente por el Banco Mundial en los años 80 y fue copiada en muchos de nuestros países, es que sustituyeron el principio universal por un principio de focalización. La focalización puede ser importante, pero más como un instrumento para lograr la universalización, que es la forma de hecho como se utilizan los sistemas universales. Es como llegar a grupos específicos que tienen dificultad para acceder a los beneficios universales. Y yo en mis trabajos he tratado de demostrar en algunos de ellos cómo precisamente las políticas universales en realidad son altísimamente redistributivas, y por una razón absolutamente obvia. Porque los sectores altos y muchos de los sectores medios ya tienen acceso a los servicios sociales. Entonces la universalización es ampliarle los servicios hacia los sectores que no tienen acceso. Y por eso son altísimamente redistributivas. Y de esta manera las políticas basadas en principios universales, y particularmente en los derechos económicos y sociales, que es el principio que por lo demás todos hemos acordado en el marco de las normas sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, esa es la forma como me parece que es mejor concebir la organización de las políticas sociales. Y eso obviamente no se logra de la noche a la mañana, sino de manera progresiva, determinando en distintas etapas cuáles son los beneficios que se pueden efectivamente universalizar. Y basar toda la política precisamente en esa universalización. Y eso se aplica, a diferentes elementos, muy notablemente la política educativa. En esta materia, en América Latina, por ejemplo, hemos avanzado muchísimo para universalizar la educación primaria, para avanzar la cobertura de la secundaria y la universitaria. Curiosamente tenemos un gran déficit todavía en materia preescolar, que solamente unos pocos países han comenzado a corregir, y sobre todo tenemos unos grandísimos problemas de calidad, de calidad en la educación que reciben los sectores menos ricos de la población. Lo mismo es aplicable a la seguridad social, entendida en forma integral, o sea, como salud, pensiones y otras formas de protección, particularmente el desempleo, que es una protección que solamente se puede desarrollar muy gradualmente. Y en este sentido también, la universalización debe ser la guía por la cual uno va orientando esas políticas. Esto es muy notablemente correcto para el caso de la salud. Es un poco menos, por lo menos más gradual en el caso de las pensiones, y tal vez mucho más gradual en el caso del desempleo. Pero sobre todo es importantísimo que en el diseño de esos sistemas evitemos la segmentación que caracteriza los servicios. Y a la segmentación me refiero al diseño de sistemas
en el cual, digamos, para poner alguna, hay salud para ricos y salud para pobres, educación para ricos y educación para pobres. O sea, que los sistemas se diseñan ya en forma segmentada. O sea, la política social tiene que igualar, y para igualar tiene, por lo tanto, que ofrecer el mismo servicio a todos. Entonces, todos los cambios en las normas sobre políticas sociales que terminan segmentando, que por ejemplo ocurren parte del sistema de salud colombiano, digamos, tienen que ser combatidas a largo plazo para eliminar todas esas formas de segmentación en el acceso a los servicios. Bueno, sobre el tercer tema, el tema de cómo pensar la organización del sistema económico, yo quiero referirme a dos temas. Uno que ha sido objeto de muchísimo análisis por parte de la literatura feminista, que es el tema de la economía del cuidado. O sea, la existencia de una economía que no hace parte del mercado, que se refiere básicamente a todas las tareas del cuidado del hogar, cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos, la cocina, el limpiado de la casa, bueno, todos esos elementos de la vida que se descargan en nuestras sociedades violentamente sobre las mujeres. Ya las encuestas que se han comenzado a hacer, incluyendo en Colombia, muestran que la distribución de esa carga es tremendamente negativa sobre las mujeres, que la doble jornada de trabajo del que hablan las mujeres es terriblemente cierta, y que ese es un elemento de la economía que se debe estudiar como parte del sistema económico. ¿Ok? Y por lo tanto de que hay que pensar en cuál es la mejor forma de organizar la relación entre Estado, mercado y hogares, no solamente entre Estado y mercado, sino también incluir los hogares en el diseño de los sistemas de bienestar, que eso pasa por hacer visible el cuidado, que es lo que se está haciendo ahora con las encuestas de hogares en muchos países, pero más allá es pensar en cómo uno va expandiendo muchas formas solidarias o formas estatales a través de las cuales se distribuyen mejor las cargas del cuidado, y más aún, como lo demuestra esa literatura, que esas son formas de creación de empleo espectaculares. Digamos que un buen sistema, un buen rediseño de la economía del cuidado es una oportunidad de generación de empleo extremadamente importante. Y a mi juicio eso hace parte en realidad de un tema más amplio, que es el tema de la relación entre la solidaridad y el mercado. Digamos, llevado en su forma, la forma que tal vez me parece más interesante de cómo se ha expresado, que es la del antropólogo austríaco Karl Polanyi, que es era un antropólogo que estudiaba el origen de los mercados en las sociedades antiguas, pero enfrentado al exilio durante la Segunda Guerra Mundial, escribió un maravilloso libro de por qué había fracasado el liberalismo en Europa, y habían terminado en 2 guerras mundiales. Y el concepto básico que en ese libro maravilloso que él expresó es que decía la economía tiene que ser subordinada a la sociedad, y que el pensamiento liberal intentó poner la economía por encima de la sociedad y por eso terminó en una gran crisis. Entonces, que la única forma de rehacer las relaciones entre economía y sociedad es poner a la economía en función de la sociedad y no a lo inverso. Y eso es lo que le hace uno pensar en concreto, es un tema que en realidad no ha sido explorado en forma sistemática, pero que a mí me parece muy importante, y es el hecho de que el mercado no puede existir sin múltiples formas de solidaridad. Para comenzar, la que se da en el hogar, la más importante de todas. O sea, la reproducción, digamos, la vida de las personas, de la vida de los trabajadores, se hace a través de la vida del hogar. Y sin el hogar es imposible, digamos, construir mercado. Pero hay múltiples formas de cooperación
que las observa uno todo el tiempo. Digamos, el cooperativismo, el más antiguo, incluso la acción religiosa para organizar a muchas comunidades, la acción fundacional que ha venido creciendo, y los conceptos que ahora llaman del empresariado social y la innovación social, un nuevo concepto que se ha venido expandiendo rápidamente, que es el del consumo responsable. Todos son elementos en los cuales se acepta que el mercado puede ser mezclado con distintas formas de solidaridad. Y yo lo que diría en términos más amplios, repito, es que el mercado no puede existir sin formas de solidaridad. Y por lo tanto la forma de encontrar más formas solidarias para interactuar con el mercado puede ser una oportunidad muy interesante para la igualdad social. Y dentro de esas, obviamente, también está la responsabilidad social empresarial, que es una de las innovaciones de los últimos tiempos. Pero sobre la responsabilidad social empresarial, lo primero que yo diría es que la primer responsabilidad social de los empresarios es cumplir las leyes. O sea, a mí me parece vergonzoso el caso de empresas que, digamos, multinacionales, digamos, que andan en grandes programas de responsabilidad social y no pagan ningún impuesto. Eso me parece que es violación del principio más básico de responsabilidad. O incluso lo que también es muy cierto, que no cumplen las leyes laborales. Entonces, por eso, digamos, yo diría, la responsabilidad social empresarial es maravillosa, pero la responsabilidad social de las empresas número uno es cumplir las leyes. Entonces, háganlo en adición a las leyes, no en sustituto de las leyes, digamos, y no como un, digamos, maquillaje, como se dice en algunos debates, en la imposibilidad de cumplir las leyes. Bueno, esto es el marco que quería presentarles hoy, y yo diría, como los organizadores me dijeron, bueno, ¿cómo se puede esto traducir en acciones concretas que pueda hacer la comunidad jesuítica? Aquí tengo la lista que corresponde, ¿no es cierto? Primero, no nos debemos olvidar ninguno de nosotros nunca de que la igualdad social es nuestro principio religioso básico. Segundo, la igualdad social debe ser transmitida a través del sistema educativo, y eso implica, como nos decía el padre general esta mañana, que hay que influir muchísimo también sobre el sistema educativo público, porque el sistema educativo público en nuestros países es el principal fuente de igualación social que podemos tener. Y de hecho, a mi juicio, es el que ha tenido el efecto positivo sobre la distribución del ingreso en América Latina. Tercero, los principios de igualdad tienen que ser aplicados en nuestros propios espacios, en nuestros hogares, en nuestras empresas y en los sectores productivos. Cuarto, de que existe un campo amplio para promover las múltiples formas de solidaridad en la economía. Y en esa materia, como le recordaban las notas que me mandó aquí Pacho a las notas de esta conferencia, una de las cosas más interesantes es cómo uno comienza a ayudar al desarrollo de los territorios, y sobre todo los territorios más pobres de Colombia, para que creen sus propias formas económicas que les permita insertarse mejor, y que seguramente van a tener que tener muchos elementos de solidaridad implícitos, ¿no? Desde el cooperativismo, desde la innovación social, del apoyo de ONGs, incluso de empresas a través de responsabilidad social empresarial, para que armen una economía que las inserte mejor a los circuitos del mercado. Quinto, tampoco debemos olvidarnos nunca de que la principal fuente de desigualdad es la desigualdad internacional, y por lo tanto que todos tenemos una responsabilidad con los países más pobres del planeta, incluyendo las naciones de ingreso medio como nosotros, que todavía tenemos muchos pobres en nuestro interior, pero que tenemos que ser también responsables con otras naciones más pobres que la nuestra. En nuestro continente, por ejemplo, Haití, pero también en el África subsahariana y algunos países de Asia, digamos, y por lo tanto apoyar las acciones internacionales, incluso insertarse
cada vez más en las acciones internacionales de apoyo a los países más pobres. Y por último, apoyar las políticas públicas, como las que yo he presentado aquí, que propenden por la aplicación de acciones económicas y políticas y sociales que se traducen en mayores niveles de igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Antonio Campo por su participación en el Congreso Mundial de Exalumnos Jesuitas. La dinámica es la misma que utilizamos en la mañana. Vamos a invitar al padre José Alberto Mesa para la síntesis inductiva y posteriormente la sesión de preguntas. Las personas de la logística que están identificadas con camiseta amarilla van a pasar por sus puestos entregándoles unos papelitos para que ustedes puedan elaborar las preguntas y hacerlas llegar a la mesa principal. Padre, adelante. Sí. Gracias. Buenas tardes. Quiero unirme pues al agradecimiento al doctor José Antonio Campo por la presentación que nos ha hecho y porque creo que es una manera práctica de aceptar la invitación que nos hizo el Padre General, porque nos ha ayudado usted, doctor Ocampo, a extender la capilla de la que hablaba él al principio y a mostrar que también en este campo de la economía es posible encontrar a Dios, que es lo que significa que todo para nosotros es capilla, en todo encontramos, en todo buscamos a Dios, pero también porque nos ha invitado a tener esa mirada de jirafa, mirar un poco más arriba, una mirada superior para ello. Creo que el mensaje fundamental que el doctor Ocampo nos ha dado es muy claro. La desigualdad es un producto histórico, como nos lo ha explicado, pero es un producto histórico que como tal se puede cambiar, se puede reducir. Y hay un principio detrás de todo ello, y es, como lo explicaba al final, que la economía debe estar subordinada a la sociedad, que el beneficio individual debe estar subordinado al beneficio colectivo. Y nos ha recordado entonces que para nosotros la igualdad social es nuestro principio religioso básico. En ese primer momento diagnóstico nos ha dado unos puntos importantes. Primero, la desigualdad es una pandemia que nos afecta a todos, que afecta a todos nuestros países, a la humanidad como tal. Segundo, la desigualdad tiene altos costos, tanto sociales como económicos, y nos ha dado ejemplos de los unos y de los otros. La tercera, la desigualdad, como decíamos, es un producto de la historia y como tal es posible, a través de la historia misma, cambiarla y reducirla. El cuarto elemento, la ambivalencia histórica del pensamiento liberal, en donde esa ambivalencia se expresa en la protección del derecho de propiedad, por un lado, que muchas veces entran en conflicto con los principios de igualdad, y también para ello nos ha dado ejemplos. En un segundo momento nos ha hablado de unas implicaciones para la política económica y social, y en un primer punto nos ha enfatizado que hay que hacer frente a las raíces económicas de la desigualdad y promover políticas sociales universales. Lo segundo, es necesario incorporar los objetivos sociales en el centro de la política económica. Para ello también es muy importante la distribución de la riqueza. Y nos ha hablado de ese elemento femenino que ha enfatizado en varios momentos de su charla, de la necesidad de la visibilidad, de mostrar los efectos de las políticas económicas para evaluarlas e implementarlas. También, en un tercer punto, la necesidad de repensar las políticas sociales a todos los planos, y especialmente nos ha dado el ejemplo de las políticas educativas y nos ha invitado a una política educativa ambiciosa.
Nos ha invitado también a repensar las organizaciones del sistema económico y finalmente nos ha dado algunos ejemplos de qué cosas en concreto se podrían hacer para superar la desigualdad y avanzar en el camino de la igualdad. No voy a repetir todos los que nos ha dado, pero quisiera enfatizar uno que nos toca a todos nosotros muy de lleno, por ser este un congreso de exalumnos, y es que es a través de los sistemas educativos que tenemos que hacer que este mensaje le llegue a las generaciones que educamos y también a aquellas que han pasado por nuestras instituciones educativas. Y también todo ello tiene que tocar nuestros hogares, nuestras empresas, nuestros sectores productivos. Vamos a proceder de la misma manera que esta mañana el padre Múnera nos indicó. Tenemos hasta las 3:30 para hacer algunas preguntas y por si hay algunos comentarios. Veo que hay bastantes comentarios. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Voy a comenzar con esta consideración que termina con una pregunta. La experiencia de colegios públicos dados en concesión a privados es una manera concreta de influir en la educación. Hoy en Colombia hay una política de devolverlos al Estado por razones ideológicas, como en el caso de Bogotá. ¿Qué piensa usted, doctor Ocampo, de la gestión privada social de servicios públicos educativos? Bueno, esa política, debo decir, surgió en su momento, en los años 90, de una decisión en la cual yo participé, que era de terminar con otro mecanismo que era un sistema de becas para acceso sobre todo a la educación secundaria, que de acuerdo con todos los análisis que hicimos entonces en el gobierno, no estaba produciendo los resultados esperados, y en particular muchos niños estaban yendo a colegios de pésima calidad, colegios privados de pésima calidad. Y por eso pensamos que era mucho mejor el sistema, digamos, que el Estado tiene que tener algún mecanismo para controlar también la oferta educativa y sobre todo la calidad de la oferta educativa. Y de ahí surgió, digamos, este modelo. Y yo decir que me gusta ese modelo, ciertamente me gusta más que los modelos alternativos, y yo creo que, o sea, francamente, no entiendo la decisión de Bogotá de revertir este modelo. Me parece que hay que analizar caso por caso, los casos que no funcionen, devolverlos al Estado, pero el modelo me parece que ha sido una forma interesante de incorporar a muchas universidades de Bogotá y a muchas organizaciones de la sociedad civil a participar en el esfuerzo educativo, y creo que ha tenido en general efectos positivos. Muchas gracias. Hay otra observación que termina también con una pregunta. Criticamos el consumismo que profundiza la desigualdad, pero ¿es posible el pleno empleo sin consumismo? Bueno, yo creo que el consumo es fundamental. Yo no mencioné, por ejemplo, digamos, por supuesto, digamos, la economía depende en las concepciones que yo siempre he defendido, depende de la demanda. Entonces, si no hay consumo e inversión, pues no hay producción. Entonces, más aún, defendí en mi exposición digamos, los mercados de consumo de masas, digamos, el efecto positivo que tiene la buena distribución del ingreso en términos de ampliar el consumo. Entonces, tal vez, digamos, si dice, bueno, el consumo suntuario en nuestras sociedades de pronto debe ser limitado. Yo soy favorable a que le pongan unos buenos impuestos al consumo suntuario, todo de tener unos IVAs bien altos, digamos. Eso me parece positivo, pero yo lo que quisiera aún más es que haya consumo de masas, o sea, que todos los sectores tengan acceso a muchos mayores niveles de consumo que promueven el bienestar. Es interesante que hay un caso, casi uno puede decir patológico de la economía mundial en esta materia, que se llama China. Yo lo tenía en mis notas, pero no me refería a eso. China ha producido una economía que no se basa en el consumo. De hecho, el consumo de los hogares en China es solamente el 35%
de la demanda agregada. En casi todos los países entre 60 y 80% se ha producido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder tener pleno empleo, los chinos tienen que tener un 50% de inversión, que es otra magnitud que jamás había dado en la historia. Entonces China terminó con un sistema, una composición de demanda totalmente distorsionada. Y ahora, de hecho, todas las políticas chinas que no le están funcionando muy bien, por lo demás, están orientadas precisamente a tratar de revertir ese fenómeno y ampliar la participación del consumo en el ingreso. Digamos, lo menciono